Muy buenos días a todos. Qué grato estar aquí en este encuentro que representa tanto para el país en estos momentos de transición en tantos campos, y por eso quiero en primer lugar felicitar a la señora Presidenta del Consejo de Estado y al señor Vicepresidente del Consejo de Estado por este gran encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Un saludo muy especial a la señora Presidenta de la Corte Constitucional, la doctora Gloria Estela Ortiz, al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Álvaro Fernando García, el Presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Max Flores, doctor Carlos Felipe Córdoba, Contralor General de la República, doctor Fabio Espitia, Fiscal General de la Nación, doctora Patricia Linares, queridos magistrados del Consejo de Estado, de los tribunales administrativos, queridos jueces administrativos, señores procuradores delegados ante el Consejo de Estado, señores procuradores judiciales de toda Colombia aquí presentes, señor Viceprocurador General de la Nación, funcionarios de la rama judicial, amigos de los medios, doctor Edgardo Maya Villazón, exprocurador y excontralor general de la República, queridos profesores y miembros del cuerpo académico aquí presentes, señor Presidente del Colegio de Abogados Javerianos, amigos todos. Mucho se habló en el día de ayer de las instancias de coordinación institucional entre los poderes públicos. Y cuando uno aplica esa teoría a los organismos de control, se encuentra particularmente, para el caso del Ministerio Público, una relación que yo a veces he calificado de que somos primos hermanos dobles de la justicia. Y somos primos hermanos dobles de la justicia porque tenemos, de alguna manera, un origen paternal y maternal que está precisamente incrustado en toda la evolución del Poder Judicial. No gratuitamente la Procuraduría nace en 1830, vamos a cumplir 190 años, casi la misma historia del Consejo de Estado, y la trayectoria de las instituciones frente a la jurisdicción y a la justicia administrativa ha sido, por supuesto, como dos gotas de agua, debilitadas en algunos momentos de nuestra historia republicana, pero fortalecidas en momentos estratégicos de nuestra historia reciente. Y me refiero específicamente, iba a ser la columna vertebral de esta presentación, a lo que sucedió en 1991. Por esas cosas del destino, yo era el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, y ustedes lo recuerdan bien, los intentos que hubo para debilitar la justicia contenciosa administrativa y el Ministerio Público eran simultáneos, premeditados e iban en la misma dirección. Y sucedió exactamente todo lo contrario. Dos instituciones que salieron fortalecidas de la Constitución del 91 y fortalecidas en función de la filosofía de la propia Constitución. No sobra recordar la gran crisis de legitimidad del Estado que estaba viviendo Colombia hace 30 años, y como resultado de esa crisis de legitimidad se convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Y en ese orden de ideas, la justicia administrativa y el Ministerio Público, con su condición de defensor del interés público, se ubicaron en el mismo camino, como aliados incondicionales, como dos caras de una misma moneda que se refuerzan recíprocamente en sus acciones. Esa ha sido mi gran obsesión, y perdónenme que lo diga así, desde el día que asumí la Procuraduría General de la Nación. Y lo digo no solo por el compromiso que tengo de haber sido escogido, y es el mayor orgullo de mi vida, por el honorable Consejo de Estado para ser Procurador General de la Nación, sino porque por los momentos que vive Colombia, creo que esa simbiosis, esa sinergia entre el Ministerio Público y la justicia administrativa está dándole luces al país en estos temas de corrupción. Sobra cualquier diagnóstico en este momento, y ustedes lo saben, del daño tan grande que le hace la corrupción a la democracia, cómo afecta su legitimidad, cómo genera desconfianza, cómo retrasa el desarrollo económico, cómo aumenta la desigualdad, cómo vulnera las libertades de los ciudadanos. Y como ha pasado recientemente en Colombia, cómo se ensaña con los sectores más vulnerables de la población.
Independientemente de la macrocorrupción, lo que hemos visto hoy en día, independientemente del 10% del presupuesto nacional, dentro de tantas estimaciones que se hacen de la cuantificación de la corrupción, se lleva, por supuesto, por lo menos 2 o 3 reformas tributarias, pero ahora golpea de frente los derechos sociales de los colombianos. Lo que hemos visto y descubierto los organismos de control en materia de respeto al derecho a la salud, a la educación, a la alimentación escolar, es que los carteles de la contratación se han apoderado de esos sectores sociales. Un gran argumento que nos ha servido en las instancias del sistema interamericano para demostrar cómo hay que crear mecanismos eficientes para luchar contra la corrupción. Hablar de jueces y magistrados aliados con los procuradores, y aquí yo quiero saludar a todos los procuradores judiciales y delegados presentes, es hablar de una alianza que ha sido exitosa en los últimos años, porque nos hemos empecinado en fortalecer esta relación, porque estamos convencidos que las herramientas que se crearon, y me voy a referir a algunas de ellas en el año 91, son importantísimas para potenciar las competencias tanto del Ministerio Público como de la justicia administrativa. Y allí me refiero a la defensa del interés público, por supuesto, a la defensa del patrimonio público y de la moralidad pública, que fue ese objetivo que le fijó el Libertador a la Procuraduría General de la Nación en 1830. Una sinergia que se ha materializado, y es a lo que me voy a referir, en acciones específicas como la interposición de acciones populares, donde hemos contado con todo el respaldo de nuestros tribunales administrativos y del Consejo de Estado, de conciliaciones administrativas, de intervenciones judiciales cuyos criterios de intervención estamos precisamente revisando, con el ánimo de garantizar los derechos colectivos, el patrimonio público y la moralidad pública. Y por eso arrancar con el máximo caso de corrupción reciente en Colombia, de macrocorrupción, es fundamental para demostrar cómo 2 decisiones, una del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con orgullo, y otra, el laudo arbitral, por cuenta de un tribunal arbitral que toma una decisión, están llamadas a ser esa combinación una de las piezas más importantes desde el punto de vista de la justicia en la lucha contra la corrupción. Ustedes recuerdan cómo en el caso de las acciones en el segundo tramo, en la segunda etapa de la Ruta del Sol, con el ánimo de generar una estabilidad en el proyecto vial, conjuntamente con el doctor Gómez Lee, procurador delegado para la conciliación, presentamos una acción popular tan pronto asumimos las funciones en la Procuraduría. Y como resultado de esto se ha obtenido la condena más grande que se ha dado en la justicia de América Latina contra la empresa multinacional brasilera, 260 millones de dólares. Yo siempre lo comparo con las ofertas que hubo de reparación de esa empresa, que nunca pasaron de los 30 millones de dólares, una condena de 800.000 millones de pesos. Eso no es una conquista menor, sumada además a la inhabilidad de los 10 años que quedó consignada en esa decisión de la acción popular. Ante la incapacidad del sistema y ante la inexistencia de una herramienta tan importante que estamos incorporando en un proyecto de ley ante el Congreso de la República de consagración de la personalidad, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que lleva normalmente a ese tipo de sanciones que normalmente se imponen, lo han hecho otros países de la región, que van desde la multa hasta la cancelación de la personería jurídica. Ante esas ausencias, la respuesta vino de la justicia administrativa. Y lo segundo es la solicitud que hicimos al tribunal arbitral y que fue recogida en lo que yo he denominado un ícono de los fallos de la justicia arbitral, una condena ética y económica sin precedentes también, que le ahorró a la Agencia Nacional de Infraestructura 3.8 billones de pesos, algo que respondió a una solicitud presentada por el Ministerio Público y acogida por el tribunal. Esa sentencia, ese laudo de la justicia arbitral, repito, hace historia en la lucha contra la corrupción en América Latina. Y lo digo no solo por lo que representa desde el punto de vista legal considerado aisladamente,
por lo que implica desde el punto de vista del buen manejo de los riesgos, de la garantía de la estabilidad del contrato, aún de la seguridad jurídica y, por supuesto, de la sostenibilidad de las concesiones en Colombia. De tal manera que muchas lecciones quedan ahí, en ese primer elemento que denota la importancia que le hemos dado a las acciones populares instauradas ante la justicia administrativa en Colombia. Y eso es muy importante destacarlo porque además tiene un gran efecto de carácter preventivo. Y lo dijo el laudo arbitral. Esto incide necesariamente en la necesidad de demostrar que la ética privada dejó de ser privada y la ética privada tiene implicaciones públicas, máxime cuando hay recursos públicos. Lo hemos repetido insistentemente en el caso de la salud, cuando se nos reclamó en la primera instancia de qué hacía metida la Procuraduría en los temas de la corrupción de la salud, que porque supuestamente eso era un negocio entre particulares donde hay un derecho fundamental como es el derecho a la salud, un negocio entre particulares donde hay un servicio público y sobre todo un negocio entre particulares donde hay recursos públicos involucrados. Y logramos echar para atrás esa teoría y seguimos demostrando además, y eso lo ratifica el laudo del Tribunal Arbitral, que los particulares más que nunca tienen responsabilidades públicas cuando hay recursos involucrados. Y ahí está la justicia administrativa precisamente para ratificar una conclusión de esa naturaleza. En materia de costos, inversiones, gastos con recursos públicos, por supuesto, lo primero que hay que hacer es satisfacer el interés público. Ese trabajo mancomunado ha implicado más de 20 acciones populares en todos los niveles territoriales. Y aquí están los magistrados de tantos tribunales administrativos que nos han dado la razón en acciones de esa naturaleza. 6 acciones de nulidad, 2 controversias contractuales, en donde hemos recuperado bienes y empresas del Estado, en donde hemos normalizado la prestación de los servicios públicos, donde hemos protegido el medio ambiente y a las poblaciones vulnerables de este país. Actos de corrupción en servicio público, como en el caso de la compañía AAA en Barranquilla, donde recibimos la respuesta precisamente de la justicia administrativa, descubriendo una serie de pagos ilegales por supuestas asistencias técnicas inexistentes. Y acciones de nulidad en la prestación de los servicios públicos, alumbrados en una cantidad de territorios en el país y por supuesto la defensa del medio ambiente, que es, digamos, un objetivo trascendental a la hora de interponer una acción como la popular. Lo segundo que quiero decir hoy es cuánto hemos evolucionado, además de haber tocado temas neurálgicos relacionados con la corrupción en tantos territorios del país, el debate con el cual nos encontramos cuando llegamos a la Procuraduría. Ese debate que parecía insoluble entre la convencionalidad y la corrupción, con una jurisdicción contencioso administrativa que nos ha ayudado a fortalecer ese debate, independientemente de las decisiones que se han tomado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fundamental para entender cómo la función disciplinaria, primigenia, original de la Procuraduría General de la Nación cabe y es consistente con todas las normas convencionales, tanto de la Convención Americana de Derechos Humanos y mucho más con los tratados internacionales de lucha contra la corrupción, el Tratado de Naciones Unidas, la Convención de la OEA, la Convención contra el Soborno Transnacional de la OECD. Y lo digo porque nos avalan 5 sentencias del Consejo de Estado de la sección segunda, en donde claramente se reafirma la competencia en el marco del bloque de constitucionalidad que tiene que ser la interpretación correcta a la hora de mirar si hay compatibilidad o incompatibilidad entre los dos ordenamientos. Y eso lo digo porque de alguna manera la restricción de los derechos políticos que aparecía en el artículo 23 a finales de los 60 hay que entenderlo en su contexto histórico, como se lo hemos repetido a la Comisión y hoy en día a la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. Miren ustedes América Latina a finales de los 60, 80% de gobiernos de dictaduras, una preponderancia del poder ejecutivo en todas las constituciones donde los abusos estaban a la orden del día. Esa no es la Colombia, para no hablar de América Latina, porque lamentablemente en este momento estamos viviendo grandes retrocesos en esa materia del siglo XXI.
sobre todo después de la racionalización del poder que implicó la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy en día tenemos otros escenarios que tienen que ver además con la posibilidad de hacer compatible, ya lo decía, el derecho disciplinario, nuestro sistema de responsabilidad disciplinaria y las facultades de la Procuraduría General de la Nación con los estándares internacionales que son propios. Lamentablemente, por escasa información, pese a las 5 decisiones del Consejo de Estado, pese a 3 sentencias de la Corte Constitucional en la misma dirección, más la vigencia del Código General Disciplinario, algunos agentes de la justicia, normalmente no la justicia administrativa, ha tratado de suspender las decisiones cuando hemos, en el caso de medidas cautelares, suspendido funcionarios de elección popular, destituido o inhabilitado. Un tercer argumento tiene que ver precisamente con la forma como integralmente hay que interpretar todo ese derecho convencional. Y eso hay que hacerlo, repito, por ejemplo, con las 3 sentencias de la Corte Constitucional que tienen efectos erga omnes y que claramente lo indican. Hace parte de una característica esencial de nuestro sistema de responsabilidad disciplinaria. Y lo hace porque, repito, no es solo la Convención Americana de Derechos Humanos la que gobierna, la que inspira y la que apoya estas funciones disciplinarias, sino que fundamentalmente hay que interpretarlo en el marco de otras 2 convenciones donde además el respeto de las garantías del debido proceso y el derecho de defensa son esenciales. Esto último es lo que ha marcado la diferencia frente al enfoque que le hemos dado a este Ministerio Público, de garantizarle a la Comisión, como la propia Comisión lo ha reconocido, y a la Corte Interamericana, que estamos respetando todas las garantías incorporadas en la Constitución de 1991. Ese diálogo entre las normas internacionales y constitucionales además se basa esencialmente en 2 principios que son novedosos y son la clave de la interpretación de esas normas: los principios de subsidiariedad y los principios de complementariedad. No a diferencia de lo que pasaba hace 40 o 50 años en el sistema interamericano, donde se imponían los principios de jerarquía y los principios de prevalencia. Máxime cuando el proceso más importante de fortalecimiento del Ministerio Público se dio en la Comisión Cuarta de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando se decidió romper las amarras del Ministerio Público con el Poder Ejecutivo. Todos recuerdan, algunos probablemente no lo saben, pero la Procuraduría dependía de la Presidencia de la República, del Poder Ejecutivo. Hay un ejercicio de un control de tutela del presidente que se rompió abiertamente en 1991, lo cual nos deja, repito, en un escenario donde además la interpretación del artículo 23 de la Convención Americana tampoco puede ser a rajatabla, porque propiamente esa definición de autoridad administrativa que se consagró en la Convención Americana hoy en día está en entredicho no solo en el ordenamiento constitucional colombiano, sino en varios sistemas dentro de la arquitectura constitucional de América Latina, donde los órganos de control, los órganos de rendición de cuentas tienen una autonomía específica reconocida constitucionalmente. Por eso es tan importante el fortalecimiento, como se lo hemos planteado al sistema interamericano, de todo el sistema de garantías, todo el sistema de garantías en las actuaciones disciplinarias, que en eso estamos, sin debilitar la lucha contra la corrupción. Estamos publicando un libro, lo hizo el doctor Gómez Lee, que les vamos a entregar a la salida a todos, en donde se está demostrando simplemente y se están planteando estos argumentos, de que aquí no hay contradicción entre la defensa del derecho convencional y constitucional del debido proceso y la efectividad en la lucha contra la corrupción. Eso es simple y llanamente un falso dilema. El tercer elemento que quiero mencionar acá, porque ha sido reconocido no por nosotros, sino reconocido en el marco de los mecanismos institucionales de América Latina como una de las herramientas más efectivas y expeditas en la lucha contra la corrupción, incorporado en la Constitución del 91, competencia entregada al Honorable Consejo de Estado, es el tema de la pérdida de la investidura. Y ahí quiero decir varias cosas. Primero, por fortuna, esa institución está resucitando con la fuerza que se merece. Tuvo unos días felices, por decirlo gráficamente, por allá en los años 90. Llegamos a más de 70 procesos de pérdida de investidura, no más en los últimos 3 meses van 10 demandas,
particularmente el tema que se ha ventilado en las últimas, y lo quiero mencionar porque es un elemento clave para seguir consolidando esta institución, ha sido el tema de la libertad probatoria en las incapacidades médicas. Y con todo el respeto quiero dejar unos elementos de juicio sobre la mesa, porque primero hay que reconocer el gran esfuerzo de la jurisdicción administrativa para que prime la ética, la probidad, la integridad. En el caso de uno de los elementos que, si consultamos cuál fue el espíritu del constituyente del 91, ustedes recuerdan que hay dos elementos que fueron fundamentales para proclamar a cuatro vientos la ilegitimidad de las instituciones. Uno, los auxilios parlamentarios, y dos, el ausentismo parlamentario. Es decir, la incorporación de esa norma en la Constitución del 91 obedeció a uno de los motivos más importantes que tuvo el constituyente para entregarle esa competencia al Consejo de Estado. El ausentismo era un elemento motivante, y yo casi que diría, y puedo exagerar un poco, que dio lugar precisamente, y por eso está consagrado de esa manera por el constituyente en el 91. En segundo lugar, que esa libertad probatoria, nuestra preocupación, ¿cuál es? Es que desde el primer precedente, por ausentismo, se acaten incluso las propias determinaciones que tiene el Congreso de la República en materia de comisión de acreditación, de ausencias, por supuesto. Es decir, hay que respetar un procedimiento al interior del Congreso que es importante. Y creemos nosotros que no es la tarea en un momento tan importante de la lucha contra la corrupción en Colombia debilitarnos o debilitar ese mecanismo en aras, además, no del garantismo, porque todas las garantías están ahí sobre la mesa y están consagradas en el propio reglamento del Congreso y en legislación afín. De tal manera que necesitamos también jurisprudencia en ese campo para determinar con criterio qué tipo de restricciones debe tener la libertad probatoria en esa materia. Y para no permitir, por supuesto, que con los precedentes jurisprudenciales de hoy vayan de nuevo a burlarse de lo que implica un escenario, además, donde los estándares de la política tienen que ser los más exigentes y los más altos. La jurisdicción tiene que poner muy en alto ese baremo en términos del ejercicio de la función parlamentaria. Ustedes han visto lo que representa el ejercicio de la función legislativa y lo que para la opinión pública eso representa, no porque se falle para la galería, sino porque tenemos que ser consecuentes con lo que quedó consagrado en el 91 alrededor de la institución de la pérdida de la investidura. Porque no podemos permitir, además, que pierda efectividad esa institución. Yo lo tuve desde el primer momento, y algunos de los consejeros lo saben, que es un propósito de vida institucional el que la pérdida de la investidura recupere su fuerza, por supuesto, con todo el escenario de respeto de las garantías del debido proceso y el derecho de defensa, pero me parece que no hay un mecanismo más efectivo para cerrar esa brecha entre la ética y la práctica política que adecuadamente manejar ese tema. De tal manera que allí está un asunto de ética que tiene que ser la columna vertebral, además de todo lo que de aquí en adelante se pueda mencionar, rompiendo, por ejemplo, esa dicotomía en que en algunos casos para efectos laborales y de nómina sí hay rigideces, pero para efectos de la pérdida de la investidura se flexibilizan los criterios. Un poco, y lo menciono simplemente de manera breve, nuestra gran preocupación con el régimen de inhabilidades. El régimen de inhabilidades no se consagró para ver quién se fue, a qué horas y si cumplió con una fecha límite, cuando hay un trasfondo detrás de comportamiento de empresas corruptas electorales en este país, y eso hay que decirlo de esa manera tan clara, para cambiar las responsabilidades de funcionarios inhabilitados, pasando de cargos que no tienen mando, pero permaneciendo en la administración con el mismo mando, pero nominalmente en otros escenarios. Y yo creo que es la hora, además, pensando en escenarios de futuro y de consolidación de la ética pública, que comencemos a pensar en esa dirección. Esas empresas de corrupción electoral, donde además el Consejo de Estado, en su sección quinta, ha tomado tantas cartas en el asunto de una manera tan clara, por supuesto tienen que comenzar a desarrollarse en los escenarios de futuro. Sabemos cuál es la criminalidad electoral a raíz de la incorporación de los tipos penales, y aquí con el fiscal hemos trabajado profundamente en ese campo. Recientemente hicimos la revelación de la cantidad de candidatos, más de 600 inhabilitados, que incurrirían eventualmente
y conformarían uno de los tipos penales de acuerdo con esa legislación criminal electoral. Pero en temas, por ejemplo, como la violación de topes de las campañas, como causa de pérdida de investidura, tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar con tecnología. Ese gran argumento, por ejemplo, de que ese material probatorio es muy maleable, muy difuso. Obviamente tenemos una institución electoral de vigilancia que es sumamente frágil y vulnerable, pero tenemos que pensar en avanzar. Todos sabemos que eso es uno de los pecados mortales de la política y estamos un poco quietos y obviamente esto requiere la acción de muchas instituciones del Estado. Ahí, por ejemplo, deberían tenerse otras pruebas, no únicamente ese tipo de reportes. Pruebas como testimonios de terceros, informes de policía judicial, que tienen que ver además con la posibilidad de traslado de pruebas en otros procesos, incluso de los propios procesos penales. De manera que las pruebas además, y eso lo digo con mucho respeto, que sirven en un proceso de nulidad electoral, deberían servir también en un proceso de pérdida de investidura. Y lo digo simplemente para que pongamos ese debate en el centro de la mesa. En el tema de la silla vacía, por ejemplo, determinar cuándo aplica y cuándo procede los reemplazos en las corporaciones públicas. Nunca podemos olvidar que la silla vacía se incorporó, y ese fue el espíritu del legislador, como una sanción a los partidos que avalan candidatos investigados. De ahí la importancia que tiene, y está claro que no hay lugar a ella cuando hay orden de captura o condena, pero está claro también, repito, que parte de nuestra responsabilidad como Ministerio Público y de ustedes, queridos jueces y magistrados, como jueces, es cerrarle las puertas a las empresas criminales electorales, más en un momento como el presente, donde parece que por todas partes comienzan nuevamente a florecer. En materia de intervención judicial, es muy importante destacar cómo la presencia de la Procuraduría, de nuestros delegados en los procesos de única instancia en el Consejo de Estado, ha sido la norma. Cómo habría que pensar en intervenciones obligatorias en audiencias de conciliación, facilitando la mediación y arreglo para la reparación de las víctimas y el ahorro para el Estado. En este periodo son más de 5.634 acuerdos conciliatorios, un ahorro de 1.8 billones de pesos para el Estado. Esa intervención en procesos de reparaciones directas, acciones populares, procesos y casos que afecten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario debe ser obligatoria. Esos son los temas del futuro del país y, por supuesto, el Ministerio Público tiene que estar ahí delineando unos criterios de intervención que necesitamos comenzar a refinar con ustedes desde la base. Yo quiero acá, en materia de conciliación, hacer un anuncio importante, porque creo que después de lo que ha venido sucediendo y como a petición del Ministerio Público, se sugirió recientemente, es hora de cumplir con la deuda social y legal que se tiene con jueces, magistrados y fiscales como resultado de un artículo que ustedes todos conocen de la Ley Cuarta de 1992 en términos del reconocimiento porcentual de una prima provisional. Hay que hacerlo y eso amerita una conciliación. Hemos solicitado la unificación de jurisprudencia por razones además de evitar un detrimento patrimonial mayor. Ustedes saben que esa es una conquista. Imagínense ustedes si no soy sensible a ese tema, cuando, aunque muchos de los jóvenes acá no lo crean, yo era el ministro de Justicia y la pelea que dimos en 1992 fue precisamente que había que acompasar todo el fortalecimiento institucional de las estructuras de la justicia con los salarios de los jueces y magistrados. Esa es una deuda pendiente que hay que cumplirle a jueces, magistrados y fiscales. Yo quiero destacar igualmente cómo coadyuvamos, como se ha presentado acá, y lo hemos hecho abiertamente, coadyuvar a la descongestión de los despachos y de procesos, precisamente apoyando las salas de descongestión. Los procuradores judiciales nuestros estarán en las salas de descongestión para avanzar en esa materia, particularmente en el Tribunal de Cundinamarca. El Consejo Superior de la Judicatura, como aquí se ha reclamado, y creo que hay mucha sensibilidad en este momento hacia ese tema, debe revisar la creación de salas adicionales para descongestión en todos los tribunales del país. Yo creo que eso es evidente. En este momento
En este momento iniciamos nosotros un proceso de consulta que hemos denominado una consulta ciudadana por la justicia, que no es una reforma que va a proponer la Procuraduría, ni mucho menos. Es invertir la lógica de lo que ha sido la redacción de las reformas de justicia en este momento, es ir a la base de la pirámide, a la justicia local, a la justicia territorial, con los jueces que están en las regiones, con los magistrados que están en los territorios, para determinar de una vez por todas cuál es la demanda de justicia que requiere este país para el futuro. Yo entiendo que hay una gran importancia en las discusiones de la arquitectura constitucional de las altas cortes, pero en este país sí que se le ha consultado poco a la base ciudadana sobre lo que son sus necesidades de justicia. Comenzamos la semana entrante, vamos a tener 7 consultas regionales, vamos a tener 24 mesas territoriales y esperamos que en una plataforma ciudadana digital podamos recibir todas las inquietudes y propuestas de toda la ciudadanía para a mediados de diciembre tener un simple balance de lo que hay de por medio y de lo que en la Colombia profunda se está pensando sobre la reforma a la justicia. Por último, y esto ha sido un privilegio, quiero contarles que hemos sido parte de un gran esfuerzo por la modernización tecnológica del sistema de justicia. Y aquí quiero agradecerle particularmente no solo a la presidenta, al vicepresidente, sino al doctor Gabriel Balbuena, que nos acompañó en una misión en Washington, al Banco Interamericano de Desarrollo, al doctor Roberto Cerrato, que ha comandado todo este esfuerzo, al doctor Milton, a todos los señores consejeros de Estado que han sido tan importantes en este esfuerzo. Y lo digo porque si hay algo que es sensible en términos de efectividad en la lucha contra la corrupción, es tener la capacidad de avanzar y de refinar las herramientas tecnológicas para alcanzar las velocidades a las cuales va la corrupción, por supuesto tecnificada y sofisticada. Y eso quiero decirlo porque estamos padeciendo ese retraso en materia tecnológica. Y lo hemos hecho además en este momento porque todas estas herramientas nuevas, la inteligencia artificial, la minería de datos, la minería de redes, el blockchain, que supone la posibilidad de hacerle una trazabilidad a tantos documentos, todo eso es el nuevo nombre de la modernidad y la justicia no se puede quedar atrás. Conseguimos recientemente que el Banco Interamericano de Desarrollo se comprometiera en una operación de digitalización de la justicia y nosotros desde nuestro proyecto de la Procuraduría hemos tenido el privilegio de abrirle la puerta a la justicia administrativa, al Consejo de Estado, para tener la primera experiencia, un gran piloto de expediente digital que muy pronto ustedes van a conocer, porque estamos convencidos que ese es el desafío. Cualquier tipo de reflexión sobre la justicia del futuro tiene que darse en este campo. Por eso, porque no solo por razones de costos, por razones de eficiencia, por razones de tiempo, por razones de fortaleza de herramientas de lucha contra la corrupción, sino de transparencia principalmente, que es lo que le da legitimidad a las instituciones. Concluyo simplemente diciendo que creo que el gran aporte de un encuentro como este es pensar en el futuro, es pensar en los desafíos. El pasado funciona como precedente para tomar decisiones, pero tenemos que prepararnos para tomar decisiones en el futuro, frente a los nuevos desafíos. He dejado unos sobre la mesa, me quedan en el tintero una gran cantidad, porque son ustedes, desde la base judicial, que nos tienen que indicar a nosotros, en la cúpula de las instituciones, de alguna manera, hacia dónde ponemos la brújula del futuro de la justicia. Y eso hay que hacerlo fundamentalmente, y termino con esto, fortaleciendo cada día más los estándares éticos de la administración de justicia. Ustedes saben, y ya lo he dicho, eso es lo que le da legitimidad a la acción judicial, la rendición de cuentas, la transparencia, la claridad, la acción efectiva en la lucha contra la corrupción. Y eso es lo que hemos no solo propiciado, sino que hemos encontrado eco en la justicia administrativa, por lo cual seguiremos en esa senda y seguiremos de la mano del Consejo de Estado, de los tribunales, de los jueces administrativos, para demostrar que en esos estándares no podemos ceder ni flexibilizarnos. Yo creo que no es la hora ni de ceder ni flexibilizarnos frente a la corrupción. Yo acuñé una frase el año pasado que hizo mucha carrera y que decía más o menos: el humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción. Nosotros no podemos permitir
en este momento que se vuelvan a producir esos escenarios de guerra para que quede de nuevo cubierta en una nube la batalla más importante que tiene Colombia, que la damos con ustedes, que es la lucha contra la corrupción. Muchas gracias.